como el depósito de la vida, de la luz, como causa de todo, como el logos que sostenía la verdad constante de todas las cosas, Juan no solo está diciendo que él era la razón de todo, sino que él está diciendo que él sigue siendo la razón de todo en estado continuo y permanente. Como la palabra viva, él da una causa a todas las cosas. ¿Sí? Y por eso es que la palabra y el propósito están unidas inseparablemente. Palabra anuncia propósito y propósito se manifiesta a través de la palabra. Entonces ahí entendía algo, que a veces en nuestras cabezas, cuando hablamos de palabra y de escrituras, tratamos como a veces lo unimos, a veces lo dividimos y parece ser caprichosamente, ¿sí? Entonces, cuando hablemos de cualquier cosa como palabra de Dios, tenemos que tener en cuenta que siempre debe estar alineado a su propósito. ¿Sí? Yo no puedo decir que algo es la palabra, o no puedo decir, me vino a mi palabra de Dios y que no esté alineado a su propósito. ¿Sí? Siempre tiene que estar unido al propósito. Y ese es el problema con la mera intelectualización de la palabra o de las escrituras, más bien. Porque si resumo, porque a ver, la palabra precede a las escrituras, ¿sí? Obviamente la palabra se encarna a nosotros en las escrituras, eso no le aparta la santidad, ni la importancia ni la relevancia que tienen las escrituras porque las tienen. Pero cuando el centro de las escrituras no es Cristo, sino las escrituras mismas, estamos desvirtuando el propósito, ¿sí? Y porque esto lo veía en un material que estábamos estudiando del Ministerio del Predicador, de que no es lo mismo que yo pretenda reunir a Cristo en todas las cosas que reunir a todas las cosas en Cristo, ¿sí? Cuando yo quiero aplicar la palabra a mi vida es una cosa y cuando yo quiero aplicar mi vida a la palabra es otra. Cuando yo aplico mi vida a la palabra, entonces mi vida va a manifestar obediencia a la palabra. Cuando yo quiero aplicar la palabra a mi vida, solo va a poder ser aplicado en las cosas que mi vida empalme con la palabra. Entonces no es lo mismo yo decir que hay que reunir todas las cosas en el Hijo a decir que hay que reunir al Hijo en todas las cosas. ¿Sí? Y de nuevo, en el proyecto que estábamos hablando de los jóvenes, veíamos esto, de que a los jóvenes obviamente tienen necesidades puntuales. Y como necesidades puntuales hay que referirnos a ciertos tipos de problemas, necesidades, cosas que viven a día de hoy y que hay que manifestar a Cristo en esas cosas puntuales. Pero que hay que tener cuidado en que cuando manifestemos a Cristo en las necesidades puntuales de los jóvenes, el foco, el centro siempre fuera Cristo, no la necesidad puntual. ¿Sí? Porque cuando vemos psicología y Cristo, podemos psicologizar a Cristo o ver a través del lente de Cristo a la psicología. Y esas cosas van a ser enteramente distintas, porque vamos a tener desde el mismo discurso, un discurso psicológico y otro un discurso cristológico y que va a desencadenar consecuencias totalmente diferentes. ¿Sí? Entonces, entender la dinámica del Hijo y de la palabra se va a tratar de borrar todas las trabas que nos impiden ver a Cristo como aquel motor que desde el inicio causa todo, como aquella luz que ha iluminado y que continúa iluminando. ¿Sí? Entonces, esto no es meramente como intelectual o un esfuerzo de entender una cosa nueva, sino que se trata de verdad ver qué cosas me impiden a día de hoy relacionarme con Cristo, vincularme con Él, que era toda la palabra que nos compartía el pastor Mario hace unas semanas. La importancia de conocerle a Él es que en Cristo todas las cosas que podamos ver, revelación, palabra, gracia, amor, justicia, bondad, verdad, vida, todas son una persona. ¿Sí? Entonces conocer a una persona es la única meta que tenemos. Y a través del conocimiento de esta persona, no intelectual, sino relacional, a través del vínculo que tenemos con Él, vamos a poder entender todas las verdades que necesitamos entender. ¿Sí? Cuando yo no entiendo un tema, cuando me están hablando de pronto en un escenario de bondad, de verdad, de justicia y no estoy entendiendo, aterrizar las cosas se trata de conocerlo a Él, me aclara, ¿sí? Porque Él no es un Dios de confusión y no estamos aquí viendo proposiciones teológicas o argumentativas gratuitamente, sino que estamos viendo es cómo conocerlo más a Él y de manera más excelente. ¿Sí? Entonces, antes de ser revelado o no, la palabra apunta a una sola dirección, la cual es su propósito. Entonces, identificaba algunos criterios de cómo entender la palabra, ¿sí? Y no de manera caprichosa. Entonces, identificaba 3 de esos criterios. El primero es que para que la palabra sea la palabra, mi criterio debe ser siempre que no ponga a objetos, lugares o personas como centro o como causa antes que a Cristo mismo. ¿Sí? El segundo criterio que veía es que la palabra
nos lleva inevitablemente a un mayor conocimiento de Cristo. Y la palabra finalmente nos desafía a cambiar. Si la palabra no me está desafiando a cambiar, sino que yo estoy muy acomodado, significa que o ya yo estoy en el cielo o estoy mintiendo. Entonces, entender esto es entender que el desafío que me propone la palabra no es uno fácil. Y a veces, cuando ya estamos en ciertos contextos, ¿sí? Porque es fácil que una persona llegue a la congregación y se rinda a Dios porque se da cuenta que toda su vida había estado en contra de Dios, y es más fácil ver el quebrantamiento allí. Pero luego sostener ese estado de quebrantamiento es lo difícil, porque luego decimos, bueno, ya check, voy a la iglesia, yo ya check, perdono, yo ya check, no tengo como problemas con nadie. Pero entonces el problema de dejar el estado de quebrantamiento, porque ya alcanzamos ciertos hitos o logros que en nuestro parecer son merecedores de ya puedo descansar, ya hice, ya está todo bien hecho. Sí, porque entendemos que gratuitamente a veces decimos mucho, hay que morir al viejo hombre, pero no vivimos esa muerte, sí, porque una muerte se vive con dolor. Y no significa que tengamos que estar 24/7 tristes y llorando, sino que significa que es reconocer que estamos en un estado en el que lo único que nos conviene y que podemos realizar es rendirnos, ¿sí? Es una continua rendición, ¿sí? Si algo yo entendía leyendo la palabra era que si a un Adán que convivía con Dios de una manera que ninguno lo puede hacer, que vivía en un jardín en el que Dios le proveía todo, si aún él en ese estado no podía, no dio la talla, yo no puedo estar seguro en mí mismo de que yo voy a dar la talla. Entonces, el cambiar, el desafiarme que nos propone la palabra, es uno de que no dependamos de nosotros, porque nosotros no damos la talla. Ni aún en las mejores esferas no damos la talla. ¿Sí? Entonces, ahora vamos a hablar del segundo punto, que es la revelación de la palabra. Y la vamos a hablar desde la historia de Jeremías. ¿Qué sabemos de la historia de Jeremías? Uh-huh. Bueno, Jeremías fue un profeta nacido en Judá, cuando ya pues Israel estaba dividida, estaba por toda la caída. Él venía de una familia sacerdotal y él es llamado por Dios en su juventud. ¿Sí? Y está este escenario hermoso de Jeremías 1, de no digas, soy muy joven, no digas y no sé hablar, porque yo voy a poner mi palabra en ti y vas a ir a donde yo diga que vayas y dirás lo que yo te diga que digas. Sí, Jeremías fue profeta, sus llamados tuvo lugar en un punto de la historia de Israel en el que estaban prontos al exilio, ¿sí? Entonces, él anuncia precisamente el exilio y luego es testigo aún de toda esta parte del exilio. Él es conocido como el profeta llorón, ¿sí? Porque era, o bueno, en la palabra de Jeremías vamos a ser testigos de todas sus confesiones, le llaman algunos, o de sus lamentos, incluso el libro de lamentaciones se atribuye a Jeremías, porque él tenía un peso en su corazón, porque él no anunciaba cualquier cosa. Él no estaba anunciando, a ti te va a pasar esto, está diciendo a nosotros nos va a pasar esto, y era causa de dolor. Era este pueblo rebelde, infiel a Dios, ha hecho lo que no le convenía y ahora Dios viene con juicio. Y él anunciaba ese juicio, que aún lo incluía a él, porque ese juicio le iba a caer en dolor a él. Y él le dolía esto, porque también hablaba de él, le hablaba a un pueblo en el que él decía, yo tengo la palabra de Dios, te estoy dando a ti, has sido infiel, has sido rebelde, arrepiéntete, porque aún Dios hace llamados de misericordia en el proceso de Jeremías, pero el pueblo no escucha. Entonces él se frustra y luego es conocido como el profeta llorón. Sí, yo antes, la verdad, cuando estaba pequeño, tenía esta imagen de los profetas un poco como, de pronto como superhéroes o como hombres súper rudos. Sí, yo veía a Elías y decía, Elías llegaba a una habitación y todo el mundo caía al suelo porque qué miedo llegó Elías. Pero la verdad es que los profetas no existían en ese siglo, ¿sí? Porque habían profetas que eran como designados por el reino y que profetizaban para el reino y que aún aparecen en el libro de Jeremías. Profetas que profetizaban buenas cosas para Israel, que profetizaban provisión, profetizaban paz y decían, no le hagan caso a él, estamos bien, Dios los ama y estamos en buen camino, ¿sí? Pero Jeremías no era uno de esos profetas, sino que Jeremías profetiza un mensaje incómodo. Y pues la incomodidad no es bien recibida. La gente no decía, el profeta que dice que nos vamos a morir, nos van a sacar a todos de acá. No. La gente repudiaba y a veces había rechazos a Jeremías. Incluso tuvo en un momento un proceso en el que casi es ejecutado por lo que estaba anunciando, porque era incómodo para el pueblo. Entonces no era alguien que
Desde su comodidad estaba diciendo, nos vamos a ir todos a un juicio y a ser exiliados, y la gente lo exaltaba, sino que lo rechazaban por eso, ¿sí? Y por eso él tenía que aumentar su dependencia a Dios, ¿sí? Hay un mensaje que es muy importante en la historia de Jeremías, que va de Jeremías 7 hasta como el 10, que es el mensaje que él da a las afueras del templo, hablando de esto del exilio. Y es uno de los mensajes que más incomoda. Y luego en Jeremías 26 nos damos cuenta de cuál fue las consecuencias de este mensaje, que fue el mensaje que lo llevó a que fuera acusado, a que fuera llevado a casi la ejecución. Entonces, un mensaje incómodo. Y en el contexto de este mensaje incómodo y muy importante en la historia de Jeremías, él dice lo siguiente, en Jeremías 9, del 23 al 26. Por eso dijeron sus padres, pregúnteselo a él, que ya es mayor de edad. Espérate, ¿sí es? No dice Juan, Dani. Bueno, se los leo, no hay problema. Así ha dicho el Señor, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni se alabe el valiente en su valentía, ni se alabe el rico en sus riquezas. Más bien, alábense en esto el que se alabe, en entenderme y conocerme, que yo soy el Señor, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra. Porque estas cosas me agradan, dice el Señor. Aquí vienen días, dice el Señor, en que traeré el castigo sobre todo circuncidado y sobre todo incircunciso, sobre Egipto, Judá, Edom, los hijos de Amón y Moab, y sobre todos los que se rapan los sienes y habitan en el desierto. Porque todas estas naciones son incircuncisas, y toda la casa de Israel es incircuncisa de corazón. Entonces, el proceso que Jeremías nos da en cuanto a la revelación de la palabra no es meramente como un alumbramiento intelectual o como entender nuevas cosas de Dios, sino que es un proceso de conocerlo a Él, ¿sí? Y tampoco es gratuito que Él diga que el que se quiera alabar en algo, alabes en conocerlo, ¿sí? Porque el que lo conozca a Él no va a ser alguien orgulloso en conocerlo a Él y en alabarse. Yo lo conozco a Él porque ahí estamos dando cuenta de que no lo conocemos, ¿sí? Entonces, el punto que él apunta es que en el medio del arrepentimiento, en el medio del juicio, lo que de verdad deben estar prestando la atención es a conocerlo a él. Sí, porque el arrepentimiento, esto se desarrolla en Jeremías, hay muchas personas que de boca podían decir me arrepiento o lo siento Dios, pero en su corazón no había ningún cambio. Por eso dice que aún en medio de naciones incircuncisas físicamente, Israel también era incircuncisa, pero en su corazón. Entonces, precisamente la circuncisión del corazón trae es el conocerlo a Él, ¿sí? Y no por perseguir una circuncisión física, sino por perseguir el conocerlo a Él. Entonces, conocerlo a Él, oír su palabra, buscar su revelación, nunca va a ser la tarea de un corazón ansioso ni un corazón angustiado, ¿sí? Porque su palabra es un deleite y es un descanso. Jeremías, aun siendo quien era, conocido como el profeta llorón, hubo un momento en el que se llenó de queja, en el que obviamente pues, era natural, su pueblo no lo estaba escuchando, estaba siendo acusado y se venía una condenación. Él confiesa en Jeremías 15, del 15 al 16, lo siguiente. Tú lo sabes, oh Señor, acuérdate de mí, haciendo referencia a que para él Dios lo ha olvidado o se siente olvidado al menos. Visítame con tu favor y toma venganza de mis perseguidores. No sea yo arrebatado por la prolongación de tu ira. Tú sabes que por tu causa sufro la afrenta. Fueron halladas tus palabras y yo las comí. Tus palabras fueron para mí el gozo y la alegría de mi corazón. Porque yo, del 15 al 16, porque tus palabras fueron para mí el gozo y la alegría de mi corazón. Porque yo soy llamado por tu nombre, oh Señor Dios de los ejércitos. Entonces, con todo, Jeremías se sentía solo, Jeremías se sentía olvidado incluso, ¿sí? Y tiene sentido porque estaba en un marco de un pueblo que no lo escuchaba, un pueblo que lo rechazaba, un pueblo que lo condenaba. Si aquí ya es Jeremías 15, entonces ya había sido anunciado el mensaje del 7 al 10 que lo llevó al juicio para ejecución, que al final no sucedió, pero aún él se sentía solo y se sentía olvidado. Entonces, la respuesta
de Dios a este llamado de Él es en el verso 19, y esto se lo va a leer en la versión del mensaje, dice, retira lo dicho y yo te aceptaré otra vez. Entonces irás con la cabeza bien alta ante mí. Usa las palabras con sinceridad y adecuadamente. No te rebajes a los lloriqueos baratos. Entonces, y solo entonces, hablarás por mí. Deja que tus palabras los cambien a ellos. No cambies tus palabras para que a ellos les convenga. Entonces, Jeremías entendía que en medio de su queja, en medio de su confesión y de su lamentación, que la revelación iba más allá de los eventos futuros. ¿Sí? Porque cuando él dice, comieron tus palabras y fueron para mi gozo, él reconoce, aún en medio de un sufrimiento y de un llanto que estaba fuera del lugar, que la revelación que le había sido brindada era un vínculo con él. Sí, porque cuando él dice la palabra vino para mí fue gozo, él no está diciendo que para él fue gozo que su pueblo fuera a ir a juicio, a condenación y a un exilio, porque para él eso no era gozo, para él eso era sufrimiento y precisamente por eso estaba sufriendo. Pero para él era gozo la palabra de él, porque revelaba detrás de los eventos futuros que le estaba anunciando que había un vínculo con él, que había sido llamado por tu nombre, oh Señor Dios de los ejércitos. Entonces, aunque él sentía alguna insatisfacción dentro de sí y que había dolor en el proceso, él aún veía el propósito y el vínculo que lo unía al Padre. Entonces, cuando Dios le responde así a la angustia de Jeremías, pues nos damos cuenta de que Jeremías aún no había dado la marca, de que Jeremías, aún como profeta llamado y escogido, había fallado en que no había confiado en Dios, de que aún en el reconocer que tenía un vínculo con el Señor, no reconocía ese vínculo como razón para descanso, como razón para poder estar tranquilo en él. Entonces, lo que nos ilumina esto es que aceptar la revelación no es aceptar un nuevo conocimiento como tal intelectual, no es aceptar una interpretación de eventos futuros, sino que lo que nos va a llevar esto es a conocerlo más a Él, porque Él es el vínculo. Y cuando aún en el marco de entender eventos futuros, aún en el marco de entender nuevas realidades, ¿pasa algo? Ok. Entonces, el llamado que Dios le hace a Jeremías es entender que, aunque él tenía la palabra revelada en cuanto a eventos futuros, lo que debía hacer era que la revelación, la iluminación de la palabra, como veíamos ahora en Juan 1, lo iluminara primero a él. De que él tenía una angustia que lo llenaba y lo hacía sentir inseguro. Y por eso es que Dios le dice lloriqueos baratos, porque ¿qué tiene que ver esos lloriqueos, esas quejas, cuando me estás conociendo a mí? ¿Sí? Y es muy fácil aplicarle esto a un personaje cuando es un personaje como es Jeremías. Porque para mí, pues, Jeremías, en el primer interpretación, es un personaje de la palabra. Y yo Jeremías nunca lo voy a ver en estadio natural, tal vez, pues puede que se me revele, quién sabe, Dios obra de maneras misteriosas. Pero lo más probable es que ninguno de nosotros nunca vaya a ver a Jeremías aquí y hoy. Entonces no sintamos una empatía de decir, wow, qué tremendo la historia de Jeremías, pero lo tratemos como un personaje de un libro y no como una persona que tuvo un vínculo con Dios. ¿Sí? Y cuando decir yo podría ser Jeremías es entender de que a día de hoy qué cosas me hacen preocuparme más por los eventos naturales que por mi relación con Él, por mi vínculo con Él. Entonces, en Jeremías 2:5, cuando Jeremías está empezando apenas el anuncio de Dios, incluso se revela lo que él estaba sintiendo en ese momento y lo que el pueblo sintió en algún momento que lo llevó a apartarse de Dios. Y es que dice lo siguiente, así ha dicho el Señor, ¿qué maldad hallaron en mí sus padres para que se hayan alejado de mí y se hayan ido tras la vanidad, haciéndose vanos ellos mismos? ¿Sí? También entendemos que la vanidad es vacío, ¿no? Cuando la palabra utiliza la palabra vanidad, utiliza la palabra Hebel, que significa humo, entonces está diciendo que ellos estaban vacíos, ¿sí? Y si a una persona que no tiene nada de Dios le hablas de Dios, no te va a recibir la palabra tan directamente, ¿sí? Porque está vacío de él. Y Dios habla a la naturaleza que él tiene en nosotros mismos. Como vemos en la palabra del domingo, que hablábamos de la fe, y hablábamos de que la fe nos lleva a agradar a Dios. A una persona que no tiene nada de fe en Dios, no podemos hablarle de agradar a Dios porque sencillamente no hay nada que lo movilice a agradarlo. Entonces va a ser un mensaje que simplemente no va a estar recibido, no va a ser recibido por esa persona. Entonces, el pueblo de Israel
cuando está diciendo Dios, ¿qué de malo encontraron en mí sus antepasados que se alejaron de mí? Eso aplica también ahora en este momento a Jeremías y aplica en nosotros cuando por nuestras preocupaciones no vamos a Él. ¿Sí? ¿Qué de malo hemos visto en Dios que cuando me preocupo más por lo que veo hoy mismo que por la relación y mi vínculo con Él? Entonces, aquí está diciendo de Dios que a un Dios del que sí fuiste testigo, lo descartaste sin haber visto el valor de dejarte conocerlo. ¿Sí? Y esa fue la tragedia de Israel, de que habiendo sido testigo de Dios, descartó todo valor de conocerlo a Él. ¿Sí? Y el peso que le correspondía a la palabra. Entonces, la revelación de la palabra es poder verlo a Él y no como una obligación. Y aquí nos lleva a entender ciertas cosas de la palabra revelada. La primera cosa es que la palabra revelada corre a Él, no al conocimiento. Pero por haber corrido a Él, le es agregado conocimiento. Claro, porque yo puedo decirte Dios es amor y tú decirme de vuelta Dios es amor. Pero cuando yo corro es a Dios, entiendo que Él es amor, que Él era amor todo este tiempo, que siempre me ha recibido con amor y se me revela el amor de Dios más allá de entender Dios es amor. Porque Dios es amor, esas tres palabras las pueden decir cualquier persona. Otra cosa que vemos de la palabra revelada es que la palabra revelada es deleitarse en conocerlo a Él, ¿sí? Como Jeremías lo hizo, que decía que para él fuera un gozo su palabra, porque hablaba de un vínculo y de algo que lo conectaba con el Señor. La palabra revelada me deleita a mí en el proceso de que lo puedo conocer más y más. Por eso Pablo habla de la excelencia del conocimiento de Dios. Porque la excelencia del conocimiento de Dios y en el marco de todo este proceso de haberlo dejado todo por amor de Él, lo llevaba a un gozo, a un disfrute. Porque cuando vemos que el estelar es el amor de Él y no mi amor a Él, entendamos algo completamente distinto, ¿sí? Porque en el proceso de Pablo, conocer más a Dios, él reconoce que todas las cosas que él dejó atrás, las cosas que consideró como pérdida o como basura, no fue por su mérito. Él nunca dice, por el amor que te tengo Dios, rechacé todas estas cosas. Él dice, por el amor que tú me tienes a mí, las cosas perdieron valor por sí mismas. La palabra revelada entonces tiene que transformarme primero a mí, ¿sí? Por eso Jeremías, aún él no lo entendía, pero en ese momento él estaba predicando la palabra al pueblo de Israel, anunciándoles lo que Dios le estaba diciendo a él, pero aún él necesitaba un mayor nivel de quebranto, un nivel mayor de dependencia a Dios. Y fue cuando lo entendió ahí, cuando se transforma primero a él, que de verdad la palabra empieza a transformar. Y luego entendemos que la palabra revelada me lleva afuera, ¿sí? La palabra que se revela no se queda quieta conmigo. La palabra revelada a cada uno de nosotros como equipo de liderazgo de la congregación no se agota en nosotros. Porque si entendemos que una palabra ha sido revelada a nuestras vidas, así es el primer conocimiento de Dios, de entenderlo a Él, de conocer la magnificencia de Él, entendemos que eso no puede agotarse conmigo. ¿Sí? Porque entonces ahí me pongo yo como el centro. Cuando la palabra revelada llega a mí y ahí se agota, ahí muere y no pasa nada, me estoy poniendo a mí mismo como el centro de la palabra. ¿Sí? La palabra revelada era para mí porque yo me la merecía y yo la necesitaba. Y murió en mí y no pasó nada, nunca dio fruto. Entonces como equipo de liderazgo nos llama a esto, a que cuando una palabra es revelada a nosotros, debe ser impartida. De que a través de cada acto de servicio que tenemos como equipo de liderazgo, el punto es fructificarlo a Él, que Él crezca. Entonces, aquí para entender cómo esta palabra revelada logramos que edifique la iglesia desde la vida, vamos a hablar de Timoteo. Sí, Timoteo fue un colaborador muy cercano al apóstol Pablo. Él venía de una madre que también creyó, una abuela que también creyó, que es nombrada en la palabra. Él venía de un padre griego. Pablo lo conoció a él durante su segundo viaje misionero y lo tomó como discípulo, como compañero, e incluso, pues como dato curioso que me pareció interesante al informarme de ello, fue que Timoteo incluso fue circuncidado, siendo por Pablo, y aún siendo de padre griego, aún siendo que ya la ley no tiene valor, pero él fue circuncidado por razones misioneras, ¿no? Para que cuando él fuera a anunciar el mensaje, no lo rechazaran. Exacto. Para no ser tropiezo entre aquellos judíos que bueno, estaban aferrados a la ley. Entonces Timoteo fue enviado a muchas congregaciones, ¿sí? A lo largo de su ministerio fue enviado a Tesalónica, a Corinto, a Filipos, a Éfeso, y se ganó mucha confianza entre Pablo y Timoteo era alguien muy joven.
Incluso Pablo lo llama como un verdadero hijo en la fe. Y la vida de Timoteo reflejaba precisamente la vida de un líder que había sido formado más por el acompañamiento, la enseñanza y el sufrimiento compartido que había tenido con Pablo que por una mera intelectualización, ¿sí? Incluso esto lo vemos que al formarnos como líderes, no estamos buscando ser formados a través de, entendemos esto muy puntualmente, no es que el SEAP nos forme como líderes, porque eso no se trata, ¿sí? Porque eso lo hablaba con mi papá o con mi mamá, de que el discipulado que Jesús dio a sus discípulos nunca fue una cartilla ni fue un material, sino que fue una vida, ¿sí? Cuando ahondamos en estudios, en procesos de sentarnos a leer, a estudiar, a entender más de él desde esta parte, el punto no es estudiarlo a él, sino conocerlo a él, ¿sí? Y como líderes, lo que nos forma es una vida, y una vida a la que apuntamos, y que nosotros somos el primer estandarte que tiene que estar formado en esa vida para que las demás partes de la congregación puedan entonces sumarse a eso, ¿sí? Recuerdo que hace muchos años teníamos un evento, no recuerdo hace cuánto, yo estaba chiquito, pero recuerdo mucho el comentario que una vez hizo mi mamá de que, pero no es nada malo, no es nada malo, de que estábamos como en el marco de un retiro o algo así, y decíamos como un espacio para los líderes. Y mamá dijo, pero es que en la iglesia todos son líderes, si en la iglesia solo hay líderes. Sí, obviamente habla de que la vida tenía que ser multiplicada y había importancia en ello, pero hablaba también de personas de que no se quedaban en ser congregantes, sino que todos querían liderar, no porque estamos liderando un partido, una empresa, algo así, sino porque todos querían servir en la medida que lo pudieran hacer. Entonces, este equipo de liderazgo tan fuerte que tenemos en esta congregación, porque muchos, como vemos, la mayoría de la iglesia aún es líder, tenemos que ser formados a esa vida a la que debemos apuntar. Entonces, ahora para hablar como del contexto de lo que vamos a leer, vamos a hablar de la primera carta de Timoteo. En este momento, Timoteo se encontraba en su labor pastoral en la iglesia de Éfeso. Sí, y como todo, pues Pablo, esta carta que se da de Pablo a Timoteo no es igual que las cartas que se dan a las iglesias, que esas son cartas doctrinales, apostólicas, que son para las iglesias. Esta es una carta que es pastoral de él a su discípulo, que es Timoteo. Entonces, todo lo que va a hablar Pablo a Timoteo es cómo él tenía que, a ver, la única labor que nosotros como servidores o como del ministerio pastoral que estamos, la única tarea que tenemos encomendada es formar a Cristo en la iglesia, ¿sí? Y esa era la tarea que tenía Timoteo, formar a Cristo en la iglesia. En ese momento se encontraba en Éfeso como iglesia local. Entonces Pablo empieza a hablarle de qué necesidades puntuales en Éfeso habían y de cómo tenía que formar a Cristo en la iglesia de Éfeso puntualmente a través de sus necesidades puntuales, ¿sí? Porque nosotros, nuestra tarea grande y nuestra única tarea es formar a Cristo en la iglesia, y luego van a haber expresiones puntuales a través de cómo vamos a formar a Cristo por lo que veamos en las necesidades, por historia de dónde estamos, por cultura de dónde estamos, van a haber necesidades puntuales, ¿ok? Entonces, a Timoteo, Pablo le enseña respecto a corregir de maestros desviados, a establecer criterios sanos para el liderazgo, respecto a los obispos y a los diáconos, ¿sí? Para ordenar el culto y proteger la doctrina de interpretaciones especulativas. Entonces se trataba de proteger las enseñanzas y de proteger a las personas que estaban en puestos de liderazgo. Entonces, partiendo de haber entendido que la palabra revelada parte de una vida transformada, una vez hemos recibido esta palabra, recibimos el propósito divino que nos alineó a Él. Y con nuestras vidas recorremos la senda a la que apunta la palabra, que es reunir todas las cosas en el Hijo. Por eso nuestra única tarea es formar el Hijo en la congregación, en la iglesia local y en la iglesia global. Y en un momento muy específico, en 1 Timoteo 4:16, Pablo le dice lo siguiente a Timoteo: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te escuchan. Vale. En este punto entendemos que como líderes de la congregación tenemos un mayor nivel de responsabilidad,
¿sí? Lo primero que le dice Pablo es ten cuidado primero contigo mismo. ¿Sí? Porque como hablaba también el pastor ayer, nuestra alma como recipiente de nuestra voluntad, decisiones, sentimientos, es lo primero que tenemos que tener cuidado, porque cuando gobierna el alma y gobernamos nosotros mismos, entonces no vamos a estar formando el Hijo, porque no recibimos la palabra del Hijo. Sí, en el grupo de jóvenes, hace una semana y poquito hablábamos de esta parte de el hombre como en su diseño divino había sido diseñado a través de pues, tres aspectos, ¿no? Espíritu, alma y cuerpo. Y estudiamos que Dios le hace un cuerpo al hombre, ¿no? Dice que lo toma, lo forma, y que luego le da su espíritu o su aliento de vida, su neuma, y ahí sale el cuerpo y el espíritu. Y el alma sale como mediadora entre el cuerpo y entre el espíritu. Entonces el alma como mediadora, ahí es cuando está cuidada, cuando está, la hemos visto y la tenemos en cuidado. Pero cuando el alma no está como mediadora, sino como gobernante, es cuando estamos fallando en tener cuidados de nosotros mismos. Y ahí es cuando llegan expresiones que son totalmente prácticas, como la preocupación en la que llevaba Jeremías, ¿sí? Porque no había tenido cuidado de él mismo en ese momento, porque había estado preocupado por la nación de Israel, porque había estado preocupado por el juicio, por lo que se venía, y se había descuidado a sí mismo. Y no es verse a sí mismo como yo soy lo primero, y primero yo, segundo yo, tercero yo, sino es tener cuidado de nosotros mismos, de que nosotros mismos no desvirtuemos el propósito que tenemos, que es formar a Cristo en la congregación. Entonces, este mayor nivel de responsabilidad que tenemos que nunca dejar de observarlo. Entonces, Pablo había visto en su discípulo Timoteo a alguien de confianza, pero que aún debía ser trabajado, moldeado a la imagen del Hijo. Y por eso las cartas que Pablo le escribe a Timoteo son acompañamientos a su vida, a la vida de Timoteo. Sí, Timoteo, aunque humanamente dispuesto, tenía que tener cuidado consigo mismo. Y el tener cuidado de sí mismo, que se demanda de un líder, no es meramente prestar cuidado a lo que estamos haciendo, ¿sí? Eso lo debe hacer todo creyente, ¿sí? Todo creyente debe estar cuidando qué estamos haciendo a día de hoy. Eso no es solo algo de los líderes, es algo de todos, cada uno de nosotros, ¿sí? La demanda de los líderes apunta hacia un solo lado del que ya hemos venido hablando, y ese es la conciencia. Desde que nuestra conciencia como recipiente no se ubique, como hablábamos, solo en el alma, sino en el espíritu. Entonces, revisar nuestra conciencia es poner en un lienzo todos nuestros prejuicios, todas nuestras parcialidades, tener objetivamente entender de qué mesa estamos comiendo, ¿sí? Saber diferenciar dos cosas para estar primeramente conscientes de nosotros mismos, lo que queremos y lo que nos conviene. ¿Sí? Esto lo estudiaba con mi mamá. Cuando nosotros pasamos a los perros, yo siempre les saco algún libro y tenemos como un libro que es para el paseo de los perros. Y nos leíamos un libro que era sobre ética. El autor del libro no era cristiano ni nada, pero hablaba de la ética. ¿Y qué era la ética? Entonces él decía, la ética es que la gente pueda hacer lo que quiera, lo que se le dé la gana. Así lo ponía el autor. Pero luego lo desarrollaba porque no es tan caprichoso como suena. Entonces, que las personas hagan lo que quieran, lo que se les dé la gana, cuando es ético, es cuando no solo está alineado a lo que se me dé la gana, sino que lo que se me dé la gana está alineado a lo que me conviene. Y él incluso utilizaba un ejemplo bíblico hablando de la historia de Esaú y de Jacob, de cómo Esaú pudo elegir lo que le convenía o lo que le daba la gana, y le daba la gana comer lentejas, pero lo que le convenía realmente era la primogenitura. Porque obviamente las lentejas de pronto estaban muy ricas, no sé, pero lo que le convenía humanamente aún, naturalmente, la primogenitura le iba a traer muchísimas más ventajas que las lentejas. Entonces, este autor no hablaba nada de nada espiritual respecto a esta historia, pero hablaba de eso, de que humanamente era observable que Esaú estaba eligiendo mal, porque le convenía muchísimo más la primogenitura que las lentejas. Entonces, él disponía de que la ética era entender que las cosas que yo quiero no siempre me convienen. Y entonces este autor hablaba de revisar los móviles que nos llevaban a realizar cosas o no. Entonces él identificaba unos móviles sencillos, que hay cosas que hacemos porque son caprichos, ¿sí? Cuando estoy caminando por la calle y yo pateo una piedra, eso no está movilizado por una voluntad extremadamente pensada, sino lo hice porque lo quise hacer, un impulso, algo porque sí. Luego otras cosas de pronto las realizábamos porque nos habían sido ordenadas. Sí, de pronto un niño hasta cierta edad se cepilla los dientes porque los papás le dijeron que lo hiciera y lo está haciendo por cumplir, porque no entiende para qué cepillarse,
eso le quita tiempo y le parece molesto. Pero luego hay otras cosas que hacemos por costumbre, ¿sí? Digamos, cuando el niño crece, ya se deja de cepillar por una orden, ¿sí? Tal vez todavía no sabe que le conviene, pero lo está haciendo porque es costumbre, ¿sí? Ya siempre antes de acostarse lo hace, y no entiende por qué, pero lo hace. Pero entonces él hablaba de que revisar las causas a las que nos llevan a hacer las cosas nos va a llevar a entender qué es lo que nos conviene, qué es lo que queremos y qué nos está llevando a movernos. Entonces, cuando yo entiendo qué causa mi movimiento a día de hoy, entiendo luego también si me va a convenir o no. Sí, porque si yo estoy moviéndome, si lo que me causa a mí no es aquella causa de la que hablábamos al inicio, que es Cristo, sino que mi causa soy yo mismo, la consecuencia va a ser yo mismo ya. ¿Sí? Porque cuando estamos en Cristo, Él es la causa, pero Él también es el efecto. ¿Sí? Hay una canción muy bonita de un grupo argentino que dice eso, de que la meta es también el que la comenzó. Entonces, Él como causa de todas nuestras decisiones nos va a llevar a entender qué nos conviene, qué no nos conviene, y por eso es que en estos marcos, aún de un equipo de liderazgo, no estamos preguntándonos, ¿es pecado esto o no? Porque entendemos que lo que nos conviene, lo entendimos porque nos movemos por la única causa que permanece, que es Cristo. Y esto es entender más de nuestras conciencias. Y eso es meramente práctico, de qué me impulsa a día de hoy a realizar las cosas que estoy haciendo el día de hoy, ¿sí? ¿Qué metas tengo y por qué las tengo? ¿Sí? No es dejar de preguntarnos cosas, no es vivir en automático, sino es entender. Porque el tener cuidado de nosotros mismos no es ir en automático y ya, decir todos los domingos voy a la iglesia, voy a reunión los viernes también, y ya. Sino que tener cuidado de nosotros mismos es una tarea activa. Por eso hemos hablado tanto de la memoria, que tiene que ser una memoria activa y ejercitada en entender el Cristo que nos habita. ¿Sí? Entonces, servir o liderar no se va a tratar nunca del que más hace, ¿sí? Se trata de vivir. Y vivir conscientemente de la vida que estamos viviendo. Entender en dónde estamos, conociéndonos a nosotros mismos para entender cómo tener cuidado de nosotros mismos, ¿sí? Porque digamos una persona que tiende a la ansiedad no va a curar la ansiedad ignorándola, sino entregándola, ¿sí? Si yo no estoy consciente de mi ansiedad, de mi preocupación, yo no puedo entregar esa preocupación porque simplemente no la conozco. Entonces hay que entender en dónde estamos. Entonces, lo peor que puede hacer un líder en la congregación es creer que está resucitado sin estar reunido y yendo a él, ¿sí? Porque peor que alguien muerto afuera en el mundo que nunca conoció la vida es un muerto que cree estar vivo, ¿sí? Porque cuando alguien que está afuera lo traemos, se rinde su voluntad, como hablamos ahora, y hay un quebranto en él, viene y toma vida. Pero cuando alguien cree que está vivo y no lo está, ahí está el problema. Por eso la tarea que nos toca a nosotros es conocernos, es primero dudar un poco de dónde estamos. Por eso hablábamos ahora de que si aún Adán no dio la talla, conociéndolo, caminando día a día con él, que me espera a mí, pero no una duda que nos genere desconfianza en lo que Dios ha hecho de nosotros, sino una duda que nos lleve a entender que nosotros mismos no damos la talla, que Él da la talla, no nosotros. Y por eso recibimos su gracia. Entonces, el servicio de nosotros no es una ofrenda a Dios, no es un holocausto que damos a Dios, ¿sí? El servicio tiene que venir siempre de espíritus que estén quebrantados, ¿sí? Porque es ahí, en los huesos que Él rompa, que Él va a crecer. Y aquí vuelvo a un salmo que hablábamos también hace unas prédicas, hace unos meses, del Salmo 51, de cuando David se encuentra en el quebranto por todo lo que ha pasado por él. Él primero dice, renueva los huesos que tú rompiste, ¿sí? Porque él reconoce que el quebrantamiento al que debemos llegar no depende de nosotros mismos, de sentirme triste por las cosas que hice ayer, de sentirme triste por las cosas que hago aún hoy, sino que es entender que viene de él el quebrantamiento que debo tener. Y luego él dice, porque no quieres sacrificio, y si doy holocausto no lo aceptas. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado. No desprecias tú, oh Dios, dice David. Sí, David estaba dispuesto a dar el sacrificio que fuera. Si le pedían 1000 vacas para sacrificar, David las mataba en 2 segundos. Él podía hacer eso y lo quería hacer, pero entendía que lo que le convenía a él era un espíritu quebrantado. Porque cuando servimos a partir de espíritus quebrantados, no servimos nosotros, sino que sirve Él. Y eso es a lo que debemos apuntar. Porque el crecimiento de Cristo no lo da nada más que Cristo. Yo no voy a formar a Cristo, David Zapata, no va a formar a Cristo en nadie. Yo a nadie voy a hacer que crea a Dios. Yo a nadie le puedo argumentar. ¿Sí? Cuando alguien me pregunta por qué crees, yo no voy a decirle porque hubo unos rollos en el Mar Muerto que dijeron que, y si tú ves los autores, tantos años, no, yo creo en Dios porque creo en Dios, porque Él está en mí. Entonces, eso es la palabra revelada.
no un convencimiento, no una línea argumentativa, sino entender que Él me habita. Entonces, un hijo tiene el compromiso de ser la misma palabra que es el Hijo, ¿sí? Nosotros como hijos hemos sido comprometidos a que la palabra que es el Hijo podamos reflejarla nosotros. La palabra revelada a nuestras vidas no es entender más ítems, sino que la palabra que es esa, la palabra que estaba desde el inicio con el Padre, la palabra que era luz para la humanidad, ahora seamos nosotros. Entonces, nada distinto de esto podemos anunciar. Revisarnos a nosotros mismos, preguntándonos primero, ¿soy hijo? Y no es de la inseguridad ni la ansiedad, sino es de un espíritu quebrantado que quiere verlo más claramente. Sí, porque trabajar en vano sale caro. Trabajar desde la vanidad, como vimos ahora en Israel, trae el trabajo del juicio que ellos tuvieron, pero sobre todo, más allá del juicio y del exilio, lo que Israel se condenó a sí misma fue a un distanciamiento de Dios, del vínculo con Dios, de no conocerlo a Él. Y eso es lo que estamos sacrificando cuando no vamos a conocerlo a Él continuamente. Y por eso el servicio tiene que ser en espíritus quebrantados, ¿sí? Ser aprovechados o ser de provecho para la congregación nosotros con las gracias que Dios nos ha dado no significa que seamos explotados, ¿sí? No es hacer más de lo que se nos demanda, es simplemente estar en su propósito que me va a capacitar para poder hacer aún las cosas que yo no imagino que pueda hacer, ¿sí? Yo, por ejemplo, yo estudio Derecho, ¿sí? Y yo sé cosas de Derecho. Y mi mamá me puso a hacer como 12 camisetas en un día. Y yo de diseño no sé nada. Y mi mamá le mostró el diseño, no, es que yo no estudié esto, yo que estoy haciendo esto. Sí, entonces cosas que yo me imaginé que fuera a poder hacer, yo no sé diseñar, pero diseñé una camiseta. Porque unas cosas que yo no sé hacer, él ya las sabe hacer, ¿sí? Y él ya las vio desde antes. Entonces, servir de un espíritu quebrantado es entender que no sirvo yo, sirve él. Entonces, limitarme a mí es limitarlo a él también. ¿Sí? Y no es por orgullo, no es por vanidad, sino es decir, estoy diciendo que Dios no puede diseñar una camiseta habiendo creado el mundo, los cielos, las tierras, la vida. Él puede hacer todo eso que yo creo que no puedo hacer. Entonces, es cuidar de nosotros mismos, cuidar la palabra para la salvación de los que nos oyen, ¿sí? Entonces, eso nos va a llevar a ver el valor a nosotros mismos y de por qué debemos cuidarnos. Ver el valor a la palabra y por qué debemos cuidarla. Y verle valor al que nos escucha, al que aún no nos escucha, pero mañana nos va a escuchar. Y por qué es importante que como congregación y como líderes seamos aquellos instrumentos que Dios ha designado para poder impartirles la vida de la palabra que ha iluminado desde el principio a estas personas. ¿Sí? Ser líderes no es para poder cantar, para poder enseñar o para poder hacer lo que sea que queramos hacer en la congregación. ¿Sí? No es para ser el mejor profesor de la escuelita de los niños. Ser un servidor es para poder impartir la palabra que nos fue impartida. Y cuando no entiendo la urgencia, la importancia y la vida que hay en ello, entonces no estoy cumpliendo mi rol como hijo. Entonces ahí es cuando nos preguntamos, ¿estoy siendo de verdad hijo? Porque el hijo es la palabra. Y si yo soy hijo y no estoy expresando esa palabra, no estoy siendo hijo. Entonces ser líder no es ser protagonista. Ser líder no es disfrutar un día y medio más en la finca. Ser líder es entregar nuestras vidas y rompernos continuamente en nuestra voluntad, nuestro orgullo, pero no rompernos nosotros mismos a nosotros mismos. Es dejar que Él venga y rompa para que Él venga y sea. Porque si nosotros nos ponemos a nosotros mismos como el foco, como el centro, no vamos a dar nunca más de la talla de nuestra naturalidad, de hoy mismo. Nunca voy a poder ser más que David Zapata si no dejo que el hijo venga. Porque cuando quiero ser el hijo, ya no quiero ser David. Porque cuando quiero el hijo, ya no quiero mis metas ni mis sueños, quiero que mis sueños sean los de él, ¿sí? Y no mis sueños cristianizados, sino el sueño de él, que solo hay un propósito, no hay múltiples propósitos, no está el propósito tuyo y tuyo y tuyo y tuyo, solo hay un propósito, y en ese propósito reunido, cada uno tiene un rol, y aprovechar, la palabra aprovechar significa literalmente que las cosas tengan la utilidad para la que fueron hechas, ¿sí? Para que con el propósito que tienen, y nuestro propósito es el mismo. Por eso cuando servimos mucho, pero sirve uno, el que es el Hijo.